amigos, un saludo muy caluroso para todos ustedes. Es un placer poder compartir nuevamente nuestros videos. Recuerden que a partir del video 57 estamos haciendo una secuencia de aprender a conocer cómo está funcionando nuestro organismo, a qué tipo de metabolismo pertenecemos, qué ocurre cuando nuestras células no están viviendo en el ambiente adecuado al negarles los elementos necesarios para que los órganos a los que pertenecen esas células funcionen correctamente. Estamos conociendo un poco más de nuestro organismo, que es único, porque funciona de manera diferente que los demás. En este video hablaremos 3 pasos fundamentales para iniciar cualquier objetivo, y con cada video analizaremos también por qué no vemos ningún progreso a la hora de entrenar, o también cuando se desea bajar de peso, reducir la talla, subir de peso, tal vez reducir el abdomen abultado, la celulitis, etc. Nuestro cuerpo está diseñado para metabolizar todas y cada una de nuestras experiencias. Si queremos saber cómo fueron nuestras experiencias en el pasado, observemos nuestro cuerpo ahora. Si queremos saber cómo será nuestro cuerpo en el futuro, observemos nuestras experiencias actuales. Este cuerpo actual es sencillamente el resultado del tratamiento físico y mental a que está expuesto, incluyendo también, por supuesto, la información genética de nuestros antepasados. Sin embargo, recuerden que nuestro cuerpo se renueva todo el tiempo. Comer, funcionar, digerir, metabolizar, excretar. En menos de un año el cuerpo ya no es el mismo. Hemos cambiado totalmente sin siquiera ser conscientes de ellos. Todos conocemos personas que con el tiempo se ven bien, mejor digamos, y otras que no, porque el cuerpo está diseñado para una alimentación natural. Al tener un tipo de metabolismo diferente, hay organismos que no se adaptaron a la industrialización. Son aquellos que engordan con facilidad, así no consuman carbohidratos o grasas. O también hay metabolismos que por más que coman de todo, no suben de peso. Estos se han adaptado poco a poco a la forma industrializada de los alimentos, que por cierto no ha tenido éxito a nivel de la salud. Económicamente, para las industrias productoras de alimentos y medicinas sí, pues cada vez más personas se enferman, especialmente a nivel digestivo. En ese proceso de adaptación no hemos sido informados cómo hacer para evitar tantos desórdenes metabólicos, producto de la mala alimentación y el sedentarismo también, ya que el cuerpo también está diseñado para moverse. Es como una especie de máquina articulada que es estimulada por el movimiento para realizar sus funciones correctamente. El cuerpo normalmente debe tener un balance ácido-alcalino, lo que llamamos un balance en el pH. Cuando el cuerpo está ácido, está en mal estado. Con la industrialización, los alimentos pierden su naturaleza. Se han refinado tanto que pierden sus propiedades. Y hay un gran desequilibrio también, por ejemplo, en el aporte de minerales tales como el magnesio, potasio y el sodio. Y la mayoría de los alimentos procesados están llenos de sal y azúcar ocultos. La dieta actual está llena de alimentos ácidos o acidificantes que provocan desarreglos metabólicos, desordenando, por ejemplo, las funciones del cuerpo encargadas de regular el peso corporal. Por eso tantos casos de sobrepeso, obesidad o delgadez extrema. Pero entonces, ¿cuáles son los pasos correctos para recuperar nuestra naturaleza alcalina definitivamente? Ya sabemos que nuestro cuerpo es el 70% agua y que las células de nuestro cuerpo deben vivir en una piscina de agua cristalina y no en un lodazal de sus propios desechos o excrementos. En realidad no hay nada nuevo ni mágico para hacer, pero sí podemos aprender a entender lo que nuestro organismo nos manifiesta, organizar las ideas, tener la determinación de empezar de una vez por todas a darle lo que lo haga funcionar mejor. Hay 3 pasos. Primero, aquietar la mente para poder realizar con tranquilidad, confianza y conocimiento un proceso organizado y definitivo. Pues si la mente está tranquila, razonamos mejor y estamos más entusiastas. Sin embargo, los medios de comunicación nos imponen prototipos de hombres muy musculosos y mujeres demasiado esbeltas a base de ciertos productos milagrosos. Entonces, una persona del común no logra el mismo resultado. Entra en el desespero y ansiedad porque el producto para bajar de peso o ganar masa muscular rápidamente no les funcionó y perdieron su dinero. Esto solo trae retraso y decepción porque no estamos haciendo el proceso en orden. Entonces ningún producto por sí solo funcionará. Debemos aceptarnos tal como estamos, tener una actitud a la hora de realizar alguna actividad física, a la hora de comer, que lo que nos comemos no produzca ningún trauma, que sea un placer, un gusto. No comer pensando negativamente, esto me va a engordar, me sentará mal, esto no me gusta, me lo como obligado. Pues como dice el viejo dicho, el que cree, crea. Que si estamos cometiendo algún pecadillo a la hora de comer, hacerlo con gusto, pero hacerlo bien, con conocimiento. Poco a poco, cuando sepamos cómo comer, el sistema nervioso estará fortalecido por los nutrientes adquiridos y nos ayudará a encontrar el bienestar emocional, lo que conlleva al logro de los objetivos más fácilmente. Segundo, como segunda medida hay que ayudar al cuerpo a deshacerse de todos esos desechos productos del metabolismo celular que ya conocemos.
Sabemos que nuestras células respiran y comen y como todo ser vivo excretan los desechos que ya no les aprovechan, pero que se están quedando dentro del organismo, produciendo toxinas, acidificándolo y enfermando. Si nuestros filtros, hígado, pulmón y riñón no están limpios, entonces nuestro 70% de agua será un completo lodazal lleno de toxinas o ácidos que el intestino va a absorber y va a derramar por todo el cuerpo. Entonces debemos vigilar nuestro proceso digestivo, comer bien, digerir correctamente, asimilar nutrientes y evacuar satisfactoriamente. Todos los días, si comemos 3, 4, 5 comidas al día y no evacuamos sino una vez, ¿dónde se están quedando el resto de desechos? No salen, a veces por varios días, meses o años, produciendo toxinas. Pero actualmente casi nadie desintoxica el cuerpo porque no sabemos o no hay tiempo. Cuando estamos jóvenes no nos duele nada, la juventud aguanta todo. Pero tarde o temprano el organismo nos pasa la factura. Es más, hay muchos jóvenes que ya padecen de mal aliento, acné, olores fuertes de sudor, celulitis, problemas de colon, etc. Todo esto es producto de la intoxicación, como hemos visto. Y 3, empezaremos a dar al cuerpo todos los nutrientes que necesita para su correcto funcionamiento, de acuerdo, por supuesto, al metabolismo propio. Esto sin caer en fanatismos ni estrés. La idea es aprender a comer de acuerdo al trabajo que hacemos y pensamos. Y también al lugar en que vivimos. Hay que adaptarnos al medio ambiente, con todo lo que conlleva, pero aprender a hacerlo bien. No necesariamente tenemos que obligarnos a dejar de comer lo que nos gusta. Por más que seamos unos adictos a la comida, la idea es que si nuestro organismo funciona correctamente, podamos darnos gustos y disfrutar si queremos, pero sin caer en excesos. Y haciendo que el organismo deseche rápidamente esos excesos para que no generen toxinas. Y si queremos cometer un pecadillo alimenticio, por decirlo así, entonces sepamos qué hacer para corregirlo. Es fácil, pero hay que aprender a escuchar a nuestro organismo. En conclusión, amigos, primero, aquietar la mente y tener actitud. Segundo, desintoxicar. Y tercero, iniciar a darle al cuerpo lo necesario para que funcione correctamente. Estos pasos, unidos a la actividad física que realizamos, muy seguramente serán el camino correcto para lograr el objetivo esperado de manera fácil y rápida. Así que con tranquilidad y confianza iniciaremos recordando para qué y cómo desintoxicar o limpiar nuestros órganos en los próximos videos. Gracias por estar aquí.